Muy bien, y a esa hora de la mañana nos vamos en vivo y en directo hasta la sala María Elena Moyano. Sesiona la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en el gobierno regional del Callao. Preside el congresista Percy Alcalá Mateo. Escuchemos. Un procedimiento que se ha hecho con todos los ponentes que han asistido a esta comisión. Directamente cada congresista hace las preguntas en forma directa. Y cuando termina pasamos al siguiente congresista. Se le da la bienvenida al congresista Modesto Figueroa y a la congresista Tamara Arimborgo. Señor, para que nos responda, usted nos dice que de 43 camas que tenía subieron a 134. Nos dice usted que tenía 43 camas cuando llegó y al final dejó 134. Esto quiere decir que cuando usted llegó, ¿cuántas personas tenía nombradas, contratadas o seguridad y cuántas dejó al final? Mire usted, yo lo que yo no le podría hablar de números gruesos en este momento, como le digo. Yo he estado aquí en la comisión, estoy hoy día aquí en el afán de cumplir con mi presencia y no postergar las cosas. Pero yo sí le puedo alcanzar a su despacho el día de mañana, a primera hora, toda esa información de cómo evolucionó el número de trabajadores nombrados, casi terceros en el tiempo. Lo que sí le puedo afirmar de manera categórica, porque lo recuerdo nítidamente, es que entre el personal nombrado, señor presidente, por lo menos entre el personal médico nombrado, el 70% no era especialista, eran médicos generales. El hospital, esa era la primera causa de que no había capacidad resolutiva. La segunda causa era que no lo teníamos en la cantidad suficiente. Entonces, cuando yo llego al hospital, y lo digo con pena, pero con mucho respeto, el hospital tiene un apelativo en Ventanilla, le decían el frigorífico, porque el que llegaba ahí llegaba a morir. La mortalidad en emergencia era 28%. Cuando yo me he ido le he dejado en 0.96% la mortalidad en el hospital de Ventanilla en la emergencia. La mortalidad en neonatología era 36% en la unidad de cuidados intermedios de neonatología. Cuando yo me he ido le he dejado en 0.16%, porque yo me he ido dejando una unidad de cuidados intensivos de neonatología. Antes, atender un paciente en neonatología de 600 gramos era una papa caliente. O sea, era algo que nadie lo quería agarrar. Se moría el paciente. Nosotros en mi gestión hemos atendido pacientes de 600 gramos. Con todos se les ha dado soporte para la vida, han llegado a continuar su crecimiento y bueno, gracias a Dios se les pudo salvar la vida gracias a esta unidad de cuidados intensivos que ustedes la pueden visitar. Pero le voy a decir, el 70% de los médicos no eran especialistas. El 90% de las enfermeras, señor presidente, no eran especialistas. El 100% de los odontólogos no eran especialistas, solamente se sacaban la muela, nada más, como se dice. Y hoy tuve un compromiso de honor con mi padre, que fue odontólogo, que paz descanse, de poder hacer una clínica odontológica al servicio de la comunidad de Ventanilla, que es el único hospital del Callao que desarrolla el programa, y espero que lo siga haciendo hasta ahora, el programa Vuelve a Sonreír, que es el programa de colocarle las prótesis gratuitas a los ancianos mayores de 60 o 56 años, que el CID lo paga de manera gratuita. O sea, lo paga, ¿no? Y al paciente se le da de manera gratuita. Es el único hospital que tiene clínica odontológica operativa, con laboratorio odontológico, con módulos de atención individualizados y algo muy importante, señor presidente, con historia clínica digital. Nosotros en el 2013 ganamos el Premio Nacional de Excelencia a la Calidad, otorgado por ADEX, otorgado por el Ministerio de Salud y por ESalud. Fuimos premiados en el Country Club por eso. Le doy estos antecedentes para que vea cómo estábamos en ese momento. No hemos venido a hablar de política de salud, sino necesariamente a lo que es los gastos. Perfecto. También se habla de que había bastante personal que se contrataba de seguridad y en muchos casos eran personal fantasma. En su tiempo que usted estuvo se contrató de seguridad. Absolutamente falso. Dígame, en su tiempo de usted, en esos 3 años que estuvo de presidente... Yo estuve casi 5 años, presidente. Ya, ¿qué porcentaje era de gasto corriente y qué porcentaje tenía de gasto de inversión? A ver, le comento. Promedio, más o menos. El porcentaje de gasto de inversión del presupuesto en los 3 primeros años, 0. Nosotros no hemos tenido para proyectos de inversión en infraestructura un solo sol. Hubo un proyecto que está en la etapa de prefactibilidad, porque estaba en factibilidad en el gobierno regional y regresó a prefactibilidad. ¿Por qué? Porque se estuvo haciendo en base a la oferta que se tenía en el 2013. Cuando la oferta mejora después con la gestión,
Entonces regresa porque hay que nuevamente volver a cero, porque hay otros servicios que se iban a incluir. Y entiendo que ahora está en prefactibilidad, que es un proyecto de ampliación del hospital de Ventanilla, que sigue en el hospital, en el gobierno regional, y ya no sé qué será de él. Es lo único que le puedo decir. Pero en cuanto a proyectos de inversión en infraestructura, cero. Proyectos de inversión en equipamiento, porque así lo dice el MINSA y asigna montos, que en el caso nuestro, en una oportunidad llegó a los 900.000, y en el otro han sido menores, de 700 o 500.000, todos han sido ejecutados para compra de equipos. Y eso se puede solicitar al hospital y ahí le pueden entregar la información con toda seguridad. Dígame, también en la ejecución de gasto en forma anual, ¿a qué porcentaje llegaba? Nosotros somos los que más hemos ejecutado, que hemos llegado al 98, 99%. Dígame, cuando usted estuvo en los 3 años, o los años que estuvo de director, ¿había todos los años actualizados los marquesíes de bienes? Pero por supuesto, el inventario, claro. Eso lo hace el área de patrimonio, eso es parte de acuerdo al MOF y al ROF, el área de patrimonio tiene como obligación realizar un inventario anual, permanentemente. También nos han comentado que existían algunos locales alquilados, concesionados en su tiempo también. ¿Alquilados? Sí, o concesionados a algún servicio que prestaban no directamente personal del hospital, sino terceros. No. Le voy a decir, no, de repente usted está confundiendo con la tercerización o la cesión de uso. Nosotros teníamos 2 convenios. El primero con una institución farmacéutica privada para que coloque una botica que se hizo en cesión de uso para cubrir en el año, eso fue en el 2013 o 2014, para cubrir la brecha que había de desabastecimiento de medicamentos. La condición era que trabaje 24 horas, que los precios de los medicamentos sean por debajo del mercado y que se pueda otorgar crédito a los pacientes al momento de su hospitalización. Porque habían cosas que no habían en el hospital porque no llegaban del Cenares, de la compra nacional, y uno le iba a comprar al frente y esto podía costar 10, 20 soles, y ahí en la farmacia pues costaba 2 soles, 3 soles. Entonces había mayor accesibilidad al producto. El otro tema que se puso fue que se firmó una cesión de uso también con el grupo ESQUE para colocar un mamógrafo, un tomógrafo y un resonador, ¿correcto? A precios del CIS, no a precios nuestros, sino a la tarifa del CIS. Porque a veces en la zona de Ventanilla se daban, hace ya mucho tiempo que no sucede, gracias a Dios, pero se daban accidentes muy grandes. Y estos accidentes de los politraumatizados, a 20, 30 personas en un accidente masivo, como fue el último que hubo con muchos muertos, llevarlos hasta Puente Piedra, esta institución, eso era un problema. Con eso se ha podido solucionar en parte el problema, ¿no? Ya el mamógrafo no está porque el hospital ya tiene su propio mamógrafo, que fue a través de un convenio que se hizo en mi gestión con el INEN, y el INEN nos donó un mamógrafo que en este momento está en el hospital, porque el hospital ya es preventorio de cáncer también en la red del INEN. Muy bien, le damos el uso de la palabra a la congresista María Elena Foronda. Buenos días y muchas gracias por venir. Para nosotros era estratégica la presencia suya por las investigaciones que estamos llevando adelante en esta comisión. Es una comisión investigadora por actos que vienen suscitando en el Callao, que ahora en los medios de comunicación nos están dando la razón que fue una decisión correcta. Yo lo que quería preguntarles es, ¿quién era el director de la DIRESA cuando usted asume la dirección del hospital de Ventanilla? El doctor Aldolamo. ¿Y usted había conocido anteriormente a este Sí, funcionario? obviamente, claro que sí. ¿Había algún grado de amistad no. o vínculo de confianza? No, yo lo trato de usted, lo trato de doctor. ¿Y usted ha desempeñado algún otro cargo dentro del gobierno regional del Callao? Claro, yo he sido gerente regional de salud, en una etapa en la que no se tocó para nada el hospital itinerante. Parte del 2010, desde octubre del 2010 hasta finales del 2011. ¿Y ahí en el desempeño de su trabajo usted ha tenido algún vínculo de amistad o de confianza con el entonces gobernador regional Félix Moreno? El doctor Moreno es mi compañero de promoción de universidad, es mi amigo. Es su amigo. Es un hermano de la vida. Ya, es un hermano de la vida. Así es. Y ya, o sea, quiere decir que hay una relación de confianza. De amistad, no de confianza en la gestión. Quiero esto que quede claro, porque yo con el doctor Moreno, en todo su tiempo de vida política, yo él me convoca en el 2007 con el señor congresista a través de la presidencia, para que le desarrolle un proyecto que yo ya se lo había comentado cuando yo tenía mi práctica privada y un día nos encontrábamos, somos amigos, como le digo,
y le dije que sería bueno que desarrollemos un prototipo que fue inclusive el precursor del Hospital de la Solidaridad, que nosotros le llamamos el Hospital Chalaco. Ese proyecto del Hospital Chalaco lo diseñé yo y se lo propuse a Félix. Y él me convoca, sin ser funcionario, como parte de como un privado, me convoca para que yo desarrolle ese proyecto. Y yo le hago los 3 hospitales de diseño el proyecto. No lo ejecuto porque yo no podía ejecutar nada porque eran fondos públicos. Yo le consigo los colegas para que se pueda, como se hace en Solidaridad, ¿no? Para que se pueda estructurar el Hospital Chalaco número 1, que está en Tomás Valle y Bertelo, el Hospital Chalaco número 2, que está en Ciudad del Deporte, y el Hospital Chalaco número 3, que está en la Panamericana Norte. Yo le hice esos proyectos, ¿no? Y para eso me convoca, pero en ningún momento como funcionario, simplemente como un consultor. ¿Y usted percibió una remuneración de sus consultorías? En los primeros meses no. En los 4 o 5 primeros meses no, porque yo no podía hacerlo. No porque trabaje en otro sector, en el sector público, sino que mi actividad privada me limitaba el tiempo, ¿no? Y los últimos 6 o 7 meses sí, tuve una remuneración ya para estructurar la gestión del Hospital Chalaco. ¿Más o menos a cuánto? ¿Recuerda usted el monto de su consultoría? Me acuerdo mucho que básicamente era relacionado al tema de movilidad, porque yo no tenía un horario fijo. Debería haber sido 4.000 soles aproximadamente. Voy a entrar al tema del hospital de contingencias itinerante, que es un tema que a la comisión le preocupa mucho por la información que hemos recibido. Usted sabrá que anteriormente hemos estado aquí el Contralor General de la República, sí. Hemos tenido también información de la propia Oficina de Control Interno del Callao y de la Procuraduría Anticorrupción del Callao acerca de irregularidades cometidas en la adquisición del hospital. Usted nos acaba de informar, salvo que yo haya escuchado mal, que cuando usted llegó ya este hospital se encontraba. En Ventanilla, claro. ¿Sí? Sí, señor presidente. Sin embargo, quisiera que me precise algo, porque tenemos la resolución ejecutiva regional número 00340 de fecha 10 de julio del 2013, en la cual se señala, en base a un acuerdo del Consejo Regional anterior, el número 00090, que señalaba que el director del Hospital de Ventanilla, a través del informe número 702-2012, le manifestó al director general de la Dirección Regional de Salud del Callao que ante la inadecuada infraestructura y el déficit de equipamiento biomédico no se encontraba en capacidad de brindar una atención oportuna y por lo tanto era necesario contar con la instalación y equipamiento de ese hospital itinerante. Por lo tanto, esto fue en el 2013. Y además esta resolución ejecutiva regional que aprueba esta solicitud, ¿no es cierto?, autoriza la transferencia de los bienes nacionalizados del hospital itinerante para contingencias a favor del hospital de Ventanilla de la Dirección Regional de Salud de Callao, es decir, cuando usted estaba en función. Le voy a responder. Sí, por favor. Su información es inexacta. Aquí están los documentos. Sí, yo le voy a enseñar los míos también, a través del presidente. Tengo constancia, presidente, que estos son documentos firmados por el presidente del gobierno regional, el señor Félix Moreno Caballero, y también por el abogado secretario del Consejo Regional, y el documento anterior al que hago mención también fue firmado por el doctor Félix Moreno Caballero. Le voy a dejar copias de lo mismo, ¿no? Entonces sí nos gustaría aquí una precisión, señor, porque esos son documentos oficiales. Congresista, a través de la presidencia, con mucho gusto, hoy mismo, porque los tengo acá en la mano, le voy a dejar todo el orden cronológico de hechos y se lo voy a explicar con nombre propio. Señor presidente, en el año 2012, si mal no recuerdo, el doctor José Luis Orcasitas, es un médico pediatra respetadísimo del Callao, director del Hospital de Ventanilla hasta el 16 de octubre, solicita por la demanda insatisfecha, ¿ya?, que se transfiere al Hospital de Ventanilla. Eso se lo solicita al director regional de salud, el doctor Aldo Lama. El doctor Aldo Lama le cursa la información al doctor José del Carmen, al doctor jefe de su salud. El doctor José del Carmen tramita, previa opinión de sus asesores, esto, como opinión favorable, tramita ante el Consejo, ante el gobierno regional. El gobierno regional pide al Consejo, después de tener toda la documentación en orden, que emita una resolución. El Consejo emite la resolución, ¿de acuerdo? Y se transfiere parte del hospital itinerante a Ventanilla.
y esto lo prueban los documentos que tengo acá. Probablemente usted tenga una parte. Cuando yo llego, señora congresista, a través del presidente, cuando yo llego al hospital encuentro ya los consultorios externos y muchos módulos allí embalados, todavía no puestos en operatividad. Y un montón de cosas que habían llegado y estaban en cajas. Entonces, ¿qué yo solicito? Digo, esto es un desorden, porque primero que estoy recibiendo una cosa que no sé qué tiene por dentro. Entonces yo necesito regularizar. ¿Yo qué le pido al gobernador regional? Le pido que me ordene esto. Oye, ¿qué es lo que estoy recibiendo aquí? Por favor, formalicemos de una vez la transferencia con un inventario y un documento que cierre de manera definitiva la transferencia de bienes, que es seguramente lo que usted tiene allí. Lo que le falta es lo que yo tengo aquí, que sí está completo y que ahora se lo voy a dejar, con mucho gusto. Insisto, presidente, que los documentos que están acá hablan sobre los procesos de transferencia que se ha dado formalmente a través de un acuerdo del Consejo Regional que después fue ejecutado por el propio presidente del gobierno regional. En la comisión hemos tenido información de la Contraloría General de la República, como le decía, sobre irregularidades que se habían cometido en la adquisición del hospital de contingencias. Por ejemplo, se conoce de una auditoría que se realizó por la Contraloría General en el año 2013 que identificó irregularidades en la formulación inadecuada del expediente técnico y también el proceso de selección. También se tiene conocimiento de una denuncia penal contra los presuntos responsables en el segundo juzgado penal de Callao por los delitos imputados, ¿no?, contra la fe pública, falsedad ideológica, delito de comisión y rehusamiento o demora de actos de funciones, actos funcionales, mientras que la demanda civil se sigue en el quinto juzgado civil del Callao. Lo concreto es que, como usted ya debe de saberlo, en junio del 2013 el gobernador regional Félix Moreno transfiere este hospital itinerante al hospital de Ventanilla, lo que estamos hablando ahora, pero todo el hospital y sus equipos incluyen aire acondicionado, reflectores, 4 salas de operación, 6 salas de trauma shock, 120 módulos, salas de operaciones que desaparecieron, según esta información que nos han brindado, y en el 2014 la Oficina de Control Patrimonial de la Direza Callao constató que solamente quedaron las oficinas administrativas, escritorios y solamente el cascarón. Esto fue constatado por el procurador anticorrupción del Callao, el señor Engie Herrera, quien nos dijo a esta comisión investigadora que él denunció este caso en el 2015 y que inclusive entró al hospital de Ventanilla y constató que solamente hay cascarón, que según su estimación no llegaría a un valor de 10,000 soles en carcasas, indicando de que en partes del hospital itinerante había encontrado, parte de este hospital en la basura, y también de los 120 módulos en oficinas administrativas y de atención al paciente. ¿No? Esta información, señor, quiero que lo asumamos de esta manera. Son informaciones que están dando autoridades de la Oficina de Control Interno, de la Contraloría y de la Procuraduría. Entonces, la pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. Este traspaso de dicho hospital itinerante al hospital de Ventanilla, nos acaba de decir usted que ha sido por solicitud de la dirección de este último nosocomio, que a falta de capacidad para atender a las personas, porque usted nos ha dado un dato de que la población creció a 1 millón de personas, mientras que nosotros tenemos, de acuerdo a datos del INEI, que eran aproximadamente 385,000 habitantes. Bueno, pero lo que quisiéramos saber es cómo es posible, frente a esta necesidad, que no se hayan usado las instalaciones de dicho hospital, que estaba supuestamente bien equipado, o es que se pretendía crear una fachada para poder disponer de esta infraestructura en provecho de terceros. ¿Puede usted explicarnos sustentadamente si se llegó o no a usar la infraestructura de este hospital itinerante? Y de ser así, ¿qué áreas del mismo y qué beneficio le trajo al hospital de Ventanilla? ¿Y cuántas investigaciones judiciales y administrativas por este hecho se ha suscitado su participación, señor, en su contra? Han sido emitidas en su contra. ¿En qué estado se encuentran y qué sanciones ha recibido al respecto, no? Nos preocupa mucho este tema porque es un tema muy delicado, que es uno de los centros de investigación de esta comisión, y le pediríamos, por favor, que lo asuma como esto, como un proceso de investigación en donde estamos contrastando información oficial frente a hechos que son absolutamente irregulares. Okay. Con mucho gusto, señor presidente. Primero quiero decir, y rogaría, no sé si tengo derecho a esto, desconozco, que se me entregue una copia de lo que se está diciendo en esta reunión, porque
porque una de las primeras personas que tiene que ser denunciada por difamación es el procurador, que siempre, discúlpenme la expresión, habla más de la cuenta y dice cosas que no son. Yo les rogaría a ustedes que hoy mismo salgamos de acá en un carro y nos vayamos al hospital de Ventanilla y vean cómo funciona el hospital itinerante. Ahora, en este momento, vamos. De paso va a permitirme recordar y encontrarme con viejos amigos allí. Presidente. Se le comunica al señor González. Usted puede pedir posteriormente los audios de esta sesión porque todo está Le agradezco, presidente. Le agradezco. Sigue el uso de la palabra la comunista Foronda. Sí, le agradecemos la invitación, señor, pero le pediría que por favor se rija a contestar las preguntas. Voy a responder. Estoy empezando por esto porque me resulta muy indignante que una persona que tiene una posición de dominio como el procurador y que temas que son reservados... Me permite observar, pero en este momento no está investigado el procurador. Yo le pediría que se ciñara al... Me voy a ceñir a responder las preguntas. Muchas gracias. En principio, señora congresista, a través de la presidencia, yo no tengo ningún juicio relacionado a la compra del hospital itinerante porque yo no participé en nada en lo que tenga que ver con la compra. Es más, ni conozco a los vendedores, no conozco a nadie. ¿De acuerdo? No tengo ninguna participación en la compra del hospital itinerante, en principio. En segundo lugar, el hospital itinerante es solicitado por mi persona como director del hospital cuando ya se había hecho, primero, un paso por el Hospital San José, segundo, un paso por el Centro de Salud Márquez, y ya se había entregado un anticipo al doctor Orcasitas de los módulos de consultorio y otros módulos más que estaban ahí sin ser operativizados, estaban guardados. Cuando yo llego los encuentro almacenados, no sabía lo que había dentro, pedí que nadie ponga un dedo allí hasta que me regularicen la transferencia, que es esa resolución que usted tiene del gobernador regional Félix Moreno que me transfiere, y ahí sí, con la resolución, yo le digo a infraestructura del gobierno regional, vamos a hacer el inventario para ver qué cosas me estás dando y qué cosas no me estás dando, porque hay cosas que se quedaron probablemente o se malograron o se deterioraron en su paso por San José o por Márquez. Lo que me llega a mí es lo que queda, y lo que queda, señor presidente, en un 90% está funcionando, y el resto está ahí porque, por ejemplo, no podemos utilizar el grupo electrógeno porque no lo necesitamos. No podemos usar el incinerador porque no lo necesitamos. No podemos usar el módulo de TraumaShock porque ya no hay espacio para colocarlo. Lo poco que puedo traer yo aquí ahora, y que ustedes, y le reitero, señor presidente, y ofrezco acompañarlos en una visita al hospital, estas son algunas fotos de lo que está actualmente funcionando en el hospital. Se los alcanzo a la señora congresista para que ustedes lo puedan ver. Por consecuencia, señor presidente, por consecuencia, yo niego categóricamente, absolutamente, que el hospital esté canibalizado, que no tenga equipamiento, que no esté funcionando. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Ustedes pueden ir en el momento que gusten, si quieren vamos ahora mismo, y van a darse cuenta que estoy diciendo la verdad y que no estoy faltando a la verdad, obviamente. Que estoy diciendo la verdad, que soy honesto en este caso y como tiene que ser siempre, ¿no? Y que no estoy falseando ninguna información. Ustedes en cualquier momento en todo caso pueden hacerlo, vayan a verlo y van a ver que el hospital está operativo. ¿Cómo? Voy a la última parte de su pregunta. ¿Cómo mejoramos? ¿De qué sirvió esta instalación? Primero, sirvió porque incrementamos el número de camas, mejoramos la oferta, pudimos contratar personal asistencial especializado. Actualmente el hospital tiene, gracias a esto, señor presidente y señor congresista, a través de la presidencia, tiene unidad de cuidados intensivos de neonatología, unidad de cuidados intermedios de neonatología, tiene unidad de cuidados intensivos de adultos, tiene clínica odontológica, tiene preventorio de cáncer, tiene unidad de monitoreo fetal, tiene tomografía, resonancia, mamografía. Se remodeló completamente la sala de partos, ustedes pueden ir a verla. Se remodeló la sala de operaciones, no se construyó, se remodeló con recursos propios, sin pedirle plata a nadie, con mano de obra del hospital, lo que es más importante. En eso hemos beneficiado y hemos pasado de tener 700 atenciones diarias a más de 2.800 atenciones diarias en el hospital, que fue como quedamos cuando yo salí del hospital. No sé cómo estará ahora, entiendo que debe haber mejorado mucho más, pero la idea es que se mejore, ¿no? Sí, presidente. Tenemos información de la Contraloría General de la República que ha hecho de conocimiento con una nota de prensa número 51-2017,
de fecha 28 de abril de 2017, en la cual indica que han identificado riesgos en la situación de los bienes de este nosocomio y que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría confirmó inhabilitación del actual director del Hospital Ventanilla involucrado en ese caso. Voy a leerlo. La auditoría señaló presunta responsabilidad administrativa, por lo que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría confirmó en enero último, o sea, en enero del 2017, la sanción de 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a David Pablo González Sáenz, director del Hospital de Ventanilla, nosocomio que utiliza las instalaciones del Hospital de Contingencia como oficinas administrativas. Además de esto, yo quisiera preguntarle que nos pudiera explicar sobre este tema, que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas lo sanciona en enero del 2007 con 4 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública a usted. Sin embargo, a mi despacho hemos recibido información y denuncias en el sentido de que pese a que dicha inhabilitación habría seguido, usted habría seguido firmando cheques y que recién habría renunciado en abril de 2017. Quisiéramos corroborar, por favor, si esta información es exacta. Bueno, le voy a responder. Igualmente, señor congresista, también presidente, está partiendo de una información inexacta. El proceso administrativo sancionador que yo tengo actualmente para ya resolución de un recurso de amparo, ¿de acuerdo? No es por el deterioro o por el tema relacionado al estado del hospital itinerante. El tema es por la liberación de la carta fianza. ¿Por qué? Y le voy a explicar. Se debe a que habían 100 ítems, me parece, que no habían podido ser nacionalizados. O sea, están acá en el Perú, pero no se habían obtenido la documentación para sacarle la nacionalización y el registro sanitario. Yo opiné en su momento, antes de dejar la gerencia regional de salud en el 2011, que no se podía liberar la carta fianza. Y esa carta fue liberada, con un documento que no se ajusta a la realidad y que no es reconocido por mí. Entonces, la Contraloría, por ese motivo, por la liberación de la carta fianza, habiendo un documento mío que decía que no se podía liberar, que se los puedo enviar si gustan también, eso está en el expediente, procede a darme un proceso sancionador, notificándome mal, ¿de acuerdo? Y inclusive empezando el proceso un día antes que expire. Ese proceso que actualmente está en el juzgado probablemente vaya a prescribir porque no se han respetado los plazos al que tiene derecho cualquier persona que quiere defenderse por los términos legales y sobre todo porque entiende que tiene la razón y la verdad en su mano. Ese es el motivo del proceso. No, mi sanción no es por nada que tenga que ver con la infraestructura, ni el equipamiento, ni el deterioro, ni pérdidas, ni nada. Eso no tiene nada que ver. Los equipos están operativos. Los equipos que llegaron a Ventanilla en mi gestión están allí. Nadie ha tocado un tubo de prueba, un alfiler, no ha tocado nada. Los equipos están allí y están funcionando. Lo otro tiene que ver con la carta fianza, donde mi principal herramienta de defensa es el documento que yo emito, formal, con todas las formalidades que debe tener un documento de gestión, donde digo, señores, no se puede liberar la carta fianza mientras que no se nacionalicen todos los bienes. Ese fue el motivo, señor presidente. Solamente para consignar la información, presidente, que en el caso de la Contraloría la tipificación es sanción por pérdidas, y en el caso de la OSI, lo que señalan ellos en la como parte de la digamos falta que ha cometido quien está ahorita en este proceso de investigación, es en el caso de que la implementación del hospital para contingencias, hospital de campaña entregado al hospital de Ventanilla, solamente se usaron partes y en lugares que no correspondían. Sobre eso se sustenta la resolución dada por la OSI. Y la última pregunta, señor, que le había hecho es que si usted, habiendo dejado ya de trabajar en el hospital, usted estaba firmando cheques. A ver, sí, le voy a responder. Lo que pasa es que usted me interrumpió, no pude. Sí, está bien, adelante, por favor. La responsabilidad de cambiar las firmas en el sistema y en el Banco de la Nación no me corresponde a mí, le corresponde a los que me siguen. Yo en 2 oportunidades solicité, son firmas electrónicas, señora congresista.